Turutun. Preguntas. Buenas. ¿Cómo andan? Eh, a ver si que salga todo bien. ¿Cómo lo invita el chico este? Es la primera vez que hago un vivo, así que... Bueno, bien, el primer punto salió, la de fijar el texto. Transmitir con... No, de hecho está... Todavía no entro. Mira, cuando empecemos acá traje 2 fichas para contar de que estamos afiliando. Mira, ahí está, con Unidos Argentina. Vamos a invitarlo. Leo, ¿me escuchás? Sí, te escucho. Perfecto. Ahí vamos a subir el volumen en Portugal. Sí. Un poquito bajito. ¿Cómo? Un poquito bajito. ¿Me escuchás bajo? A ver, vamos. Voy a tener que hablar más fuerte entonces. Sí, dale, vos hablas fuerte, bueno, yo le pongo ganas a escucharlo. Se escucha un poquito bajito, a ver si puedo encontrarle en algún lugar el volumen. Bueno, mientras que vamos acomodando esto, les aviso a todos los que están acá presentes de Unidos Córdoba que nosotros ya empezamos con el tema de completar las fichas, así que contáctense con el Instagram, el Twitter o alguna de las redes para ir concordando, digamos, con los distintos chicos que están en las distintas ciudades para ya empezar a firmar las fichas físicamente, digamos. Espectacular que están llenando las fichas, ¿no? Sí, ya arrancamos full. Acá Vamos a ponerle auriculares, a ver si ahí te puedo escuchar un poquito mejor. Mientras vos me escuches bien, igual está bárbaro. Genial. Bueno, para los que están acá más o menos presentes, estamos en esta ocasión, nos acompaña Rodrigo López Guerra. Él es licenciado en informática por la UADE. Además es un especialista en todo lo que son las TIC, que son básicamente las tecnologías de la información y la comunicación. Fue director en distintas empresas multinacionales y en algunos emprendimientos y ahora está actualmente cursando un máster en la OBS. Como en su área de trabajo, él fue responsable de la seguridad informática de distintas empresas, sobre todo para la zona de Europa del Sur, para la empresa Decathlon, y también fue responsable de datos personales ante la Agencia Española de la Información de Protección de Datos, también por la misma empresa. Más o menos bien, ¿ah? Espectacular. ¿Qué presentación, digo, más de lo que uno pudiera esperar. Y lo más importante de todo, que al igual que los que estamos acá escuchando, la mayoría, es miembro de Unidos. Bueno. Totalmente. Del primer día conocí el proyecto, me encantó, decidí sumarme, tuve la suerte de que justo me pude acercar a algunas reuniones de diferentes comunas antes de que arranque la pandemia, así que algunas de las personas que conforman el proyecto tuve la oportunidad y el gusto de conocerlos cara a cara
que siempre, viste, genera una sesión distinta, pero igual he conocido un montón de gente fantástica también solo virtualmente y no por eso trabajamos con menos ganas, lo hacemos con muchas ganas y se van organizando grupos de trabajo súper interesantes. Desde el día uno, la verdad es que Córdoba lo seguí con mucha atención, yo por Córdoba tengo un cariño muy especial, tengo unos amigos que quiero mucho, que se fueron a vivir hace un tiempito allá, y ahora encima están teniendo familia y siempre estamos en contacto y me cuentan todo lo que va ocurriendo allá, así que, y es de mi perspectiva un poco, ¿no? Yo lo llamo el pulmón de la República, entonces es algo que uno siempre lo mira con mucha atención. Somos el corazón, ¿viste? Desde acá vamos a emprender el camino de unidos. Ojalá que sí, ojalá que sí. Pero bueno, nada, súper contento. El otro día me llegaron unas fotos que mostraban cómo ya estamos rellenando las fichas, así que ya estamos en la etapa de bajar los datos a realidad, de poder acercarnos a las personas, de empezar a firmarlas, ¿no? Para poder presentarlas después en justicia electoral, que es el siguiente gran paso para la conformación del partido. Exactamente. Bueno, ¿querés que arranquemos, digamos? Cuando gustes, guíame Dale, vos, llevámonos por donde te parezca idóneo. dale, perfecto. Bueno, para empezar, como más o menos el flyer estuvo mostrando, la idea era hablar un poco del tema del ciberpatrullaje y de la seguridad en las redes, en Internet. Así que lo primero es, ¿qué es el ciberpatrullaje, digamos? Bueno, es una pregunta difícil y creo que está un poco en boca de todos, ¿no? Vivimos en tiempos de mucha tecnología, donde tenemos constantemente dispositivos que llevamos encima. Hay que entender que los dispositivos que llevamos, ya sea un smartwatch, un teléfono, no dejan de ser computadoras, no dejan de estar constantemente enviando datos hacia servidores que están en posesión de diferentes actores del juego y que esa información se puede utilizar con muchísimos fines. Me imagino que la pregunta va más orientada, ¿no? Hacia las recientes declaraciones de nuestro gobierno que van dirigidas, ¿no? A que se estaba comenzando o existía la intencionalidad de realizar ciberpatrullaje sobre la población. Claro. Entonces, tomando las palabras que se utilizaron más o menos, es que el objetivo era lograr regularizar, ¿no? O regular las tareas de prevención del delito, que ahí tenemos una primera palabra, ¿no? Prevención del delito, y las que se desarrollan en el espacio cibernético. Y tiene dos componentes que son importantes a tener en cuenta, ¿no? El primero es que se trataba de tomar en cuenta o dilucidar un delito que todavía no se produce o no ha ocurrido. Y el segundo es que estas tareas se enunciaron que iban a buscar cuidar, no implicar la afectación de las libertades de expresión y evitar controlar discursivamente a las personas para preservar la pluralidad, qué palabra que complicada que elegí, la pluralidad de las voces, ¿no? Que se manifiestan y que van hablando en este contexto. Ahora, es medio trampa, ¿no? Porque digo, tratás de juzgar un delito que nunca ocurrió y al mismo tiempo vos sos juez y parte, ¿no? Es decir, yo tomo lo que es el famoso ánimo social o el humor social, yo determino si es correcto o incorrecto y al mismo tiempo yo me autojuzgo si soy el que estoy tratando de imponer qué es correcto o no discursivamente lo que las personas dicen. Entonces, es un escenario muy complejo que tiene muchas consideraciones, desde lo que es el uso de la tecnología, por un lado, para ese fin, y la parte legal o las normativas que están involucradas, ¿no? Con la definición actual que se le dio o que salió desde el Ministerio a la intencionalidad del ciberpatrullaje, eh, es mi entendimiento que no es válido, que no es correcto, porque está delimitado, de hecho, que el seguimiento del humor social desde el Estado, desde actividad en conjunto sin un fin específico determinado y otras ponderaciones legales que tiene, está explícitamente prohibido en la Ley Nacional de Inteligencia. Entonces, si no logra darle ese marco legal idóneo, no parecería, ¿no? Que pudiese ser fructífero y tiene muchas implicancias que pueden llegar a ser
extremadamente complejas, desde la libertad de expresión o el manejo de las libertades individuales. Claro. Y ahí en un momento dijiste del tema de la ley de seguridad. ¿Existen algunas cuestiones de cuándo se puede hacer el ciberpatrullaje o no? ¿O no está nunca permitido, digamos? A ver, no sé si en algún punto el ciberpatrullaje per se, como está concebido por Claro, estos anuncios, está permitido. Yo diría que no. Sí es verdad que hay ciertos supuestos en los que sí da lugar a, a este tipo de prácticas. Voy a llevarlo desde este lugar, ¿no? Digo, como está anunciado hoy en día, dice que hay que anticiparse a la comisión de los delitos. Y esto suena muy parecido a lo que me distraigo porque veo los comentarios que hablan de Minority Report, de Tom Cruise, y yo hice una asociación muy parecida cuando estaba escuchando por primera vez los anuncios y pensé muy similar. Este, la verdad es que cuando hablan de anticiparse a la comisión de los delitos, suena muy parecido, ¿no?, a algunas prácticas policiales que no están del todo permitidas, o diría del todo no están permitidas, que son las famosas excursiones de pesca, ¿no? Vos, per se, incumplís un procedimiento para tratar de encontrar las pruebas que potencialmente probarían la existencia de un delito. Y eso procedimentalmente no es correcto y generalmente después por nulidad de cadena de pruebas, etcétera, debería anularse la causa, o suele ocurrir eso en mi entendimiento. Y esto no es distinto, digo, si la ley pretende anticiparse a la comisión del delito, quiere decir que el delito per se nunca se ha cometido. Entonces, en este sentido, no está cumpliendo con ninguno de los tres preceptos que se toman en cuenta para que sea válido este tipo de escenarios, porque hay escenarios donde lo es válido. El primero es la legalidad. Yo, para poder hacer este tipo de patrullaje, necesito una orden judicial aprobada, que se va a dar en el marco de la necesidad, ¿sí? Hay supuestos donde la necesidad entiende que tienen lugar estas prácticas, generalmente son características o de defensa nacional, o hubo, bueno, algunas leyes más controversiales que hablan de defensa interna, pero este es el marco, ¿no? O algún tipo de actividad afín. Si no es dentro de este contexto, esto no se permite y esas órdenes no se suelen sacar adelante. Y el último es la proporcionalidad, que es un principio muy similar al de la proporcionalidad del uso de la fuerza en la actuación policial, ¿no? Es decir, si alguien me amenaza con un alfiler, yo no puedo dispararle con un tanque de guerra, ¿no? Tiene que existir una proporcionalidad en el uso de la fuerza. Entonces, si de alguna manera existe una persona que, si le hace ciberpatrullaje, digo, tiene que haber justificación de estos tres pilares. Digo, no es que el ciberpatrullaje no existe en nuestra ley, fuera del nombre que decidan darle. Digo, existe dentro de un marco legal, existe un contexto que lo permite, bajo ciertas normativas, hay una regulación de poderes que permiten marcarlo y permite avanzar sobre él. No así bajo el contexto que está hoy en día concebido, ¿no? O como fue anunciado, que yo veo que existen potencialmente muchos o existen varios peligros para la ciudadanía y los individuos dentro de este contexto. Bien, y más o menos ahí con esa última frase que me dijiste, ¿cuáles serían para vos esos potenciales peligros que estamos? Bueno, digo, el primero que me viene a la mente es el tema de la elaboración de perfiles. Digo, es verdad que hay mucha información que nosotros ponemos de forma pública en las redes y lo hacemos al interactuar con otros. Digo, puede ser desde geolocalización cuando ponemos un tweet, que se puede desactivar o no, pero digo, te permite geolocalizar a las personas. Hoy en día contamos con herramientas como inteligencia artificial o machine learning que permiten hacer estudios sobre las palabras o la dialéctica o el vocabulario que se utiliza, que permite elaborar un perfil de una persona, ya sea ideológicamente o sobre gustos de compras o sobre grupos de adquisiciones de productos. Digo, sin Perdona, ir más lejos, en realidad. te interrumpo un segundo con eso que decía de las palabras y todo eso. Me acuerdo que hace no mucho, digamos, se había puesto de moda que todo el mundo entraba como una especie de página en Twitter que te hacía como una nube de cuáles eran las palabras que vos más usabas en todos los tweets que tenía el registro. Entonces te parecía grande cuáles eran las que más utilizabas y además como una nube de palabras, digamos. Totalmente, hacen mapas de ideas o mapas de palabras para ver cuál es más utilizada. Es una técnica que se utiliza mucho también para ver, ¿no?, la dirección de una reunión o entender sobre qué están hablando las personas. Se usa mucho eso en comunicación y en redes
o los community managers también, digo, y esto puede tener fines loables o fines no tan loables, ¿no? Digo, yo puedo querer entender cuáles son las palabras que la gente utiliza porque le quiero acercar valor agregado, un producto, algo que les sirve y les resuelva la vida, o puedo querer entender de qué hablan las personas para tratar de manipular el mensaje o acercar los mensajes más idóneos. Digo, esto no es ningún secreto que se utiliza en campañas publicitarias, sin ir más lejos, ¿no? Nosotros adquirimos un montón de servicios como puede ser Gmail, Hotmail, Google Maps, Instagram, o acá mismo estamos, ¿no?, haciendo un vivo, y estos servicios son, o esta percepción que quizás no, para mí no es tan acertada, son gratis o son gratuitos. Y en realidad lo que es gratuito es su utilización, pero existe una contraprestación por detrás en las famosas condiciones de utilización que uno siempre, viste, hace, sí, aceptar, y siempre va aceptando y avanza. Pero ahí adentro, claro, ahí adentro uno lo que está entregando de alguna forma es su valor agregado hacia la compañía, el por cual me ofrece el servicio de manera o utilización gratuita, quizás es la forma más idónea de decirlo, que son sus datos personales. Y yo le permito utilizar mis datos de navegación para que él pueda luego revenderlos u ofrecerme servicios que muchas veces me son útiles, ¿no? La famosa, no sé si te ocurrió, pero yo creo que todos tenemos un amigo que en algún momento se acercó y nos dijo, no sabés, ayer busqué tal producto y hoy solo me aparecen publicidades de eso, me están espiando, ¿no? Sí, totalmente. Eso ocurre mucho, y en realidad no es que nos están espiando, digo, nosotros estuvimos de acuerdo en ceder esos datos porque de alguna forma somos la información, y creo que de todas formas se genera una relación ganadora para todo el mundo, ¿no? Digo, a mí me acercan publicidad o productos que yo estoy buscando en condiciones que muchas veces son favorables, yo gano porque me ahorro la búsqueda, y el vendedor contacta con un público mucho más segmentado y a su vez además accedo gratuitamente a la utilización de la red. Esto es lo que se da en los términos y condiciones. Dice Santiago que nadie lee los términos y condiciones. Sí, comparto, la mayoría de las personas no toman el tiempo de leerlos, siempre yo recomiendo hacerlo para entender qué hacemos, pero en líneas generales todos utilizan esta misma dinámica. Entonces, los potenciales peligros, el primero que veo es ese, ¿no? Es el de la invasión de la privacidad, pero con fines de utilizaciones hacia la elaboración de un perfil, y puede entenderse esto un perfil ideológico, ¿no? Digo, así como saco un perfil de compra, de venta, de producto, de segmentación de público, puedo sacar tranquilamente un perfil de ideología o afinidades y grupo de interacción. Es decir, yo puedo decir, logro identificar, no todos, pero que Leo piensa así. Y entonces digo, ¿con quiénes interactúa Leo? Y yo logro a través de las interacciones de Leo saber cuál es su grupo de pertenencia. Entonces soy capaz de segregar segmentos poblacionales, lo cual, digo, ante el ciberpatrullaje es potencialmente un peligro elevado. El segundo, que para mí es grave, es producir un efecto inhibidor en el discurso que termina afectando a la libertad de expresión. Digo, ocurrió mucho, yo participo bastante activamente de las campañas de afiliación, es decir, personas que nos han dicho, che, me interesa, de qué hablan, de qué se trata el partido, contame un poco más, las vamos contactando a veces por WhatsApp para acercarle las ideas, o las invitamos a los meets que hacemos continuamente todas las semanas, hacemos 2 o 3 por semana, digo, por comuna, por provincia, por sección, donde, bueno, siempre se unen para los que... Los sábados a las 11 siempre hay uno, totalmente. Y la idea de esos espacios es hablar cómo viene el partido, cómo se está conformando, que la gente pueda acercar sus inquietudes, sus dudas, cómo se imaginan el partido, porque al fin y al cabo, digo, la idea un poco es que Unidos es el partido de sus afiliados, entonces digo, las ideas de sus afiliados son las que terminan dando forma al partido de alguna manera. Entonces, en esas reuniones, muchas de las inquietudes que nos acercan son, yo tengo miedo de afiliarme, porque si me afilian, van a saber qué pienso, y me van a perseguir, y me van a... Entonces, existe todo este potencial miedo, ¿no?, de generar un efecto inhibidor en la libertad de expresión de las personas, que alguien ingrese a una plataforma como Twitter y no pueda libremente expresar un ideal. Para mí es un potencial enorme, porque te dice, che, si yo tuiteo de esta forma, el ciberpatrullaje me puede llegar potencialmente a calificar en X ideología política. Ya no estoy hablando quizás de Unidos, hablo más general, digo, alguien que
milita y con todas sus creencias, y me parece fantástico en, supongamos, no sé, en la izquierda argentina. Y si él cree eso y quiere militar en eso y expresarse en eso, digo, yo voy a defender su derecho a hacerlo, está en todo su derecho. Entonces, el que lo puedan segmentar ideológicamente a las personas es potencialmente peligroso porque puede producir un efecto inhibidor. Dice, che, yo no quiero que me segmenten de eso de esa población porque tengo miedo de que esa población pueda ser perseguida. Que la vayan a perseguir o no efectivamente es una charla mucho más tendida y más larga y tiene muchos otros efectos, pero digo, no veo el por qué habría que segmentar a la población de esa forma. Quizás esos son los dos peligros más grandes. Yo en lo personal veo que la vigilancia en las comunicaciones debe y tiene que considerarse como un acto altamente intrusivo por parte del Estado y que yo no le veo funcionalidades muy altas, pero es un debate, la verdad, que extremadamente grande. Digo, hay una pregunta que es muy conocida, que es, ¿estarías dispuesto a renunciar a parte de tu libertad de expresión en plataformas abiertas a fines de que el Estado pueda prevenir X tipo de delitos? Y la verdad es que las preguntas y que las respuestas a esa pregunta son muy personales y son muy amplias. Yo en mi caso puedo responder claramente que no. Yo no estoy dispuesto a renunciar a esas libertades en pos de que el Estado haga nada. Claro, sí, sí, entiendo. Volviendo un poquito atrás a eso, cuando estábamos hablando del tema de las reuniones y del partido, otra de las preguntas que también nos suelen hacer y no es común, digamos, es el tema de cuando hay que afiliarse, el poner la foto del documento. Como yo sé que vos estás un poco también al tanto metido en el tema de afiliación y eso, danos de tu mensaje de tranquilidad sobre que todos esos datos nosotros como el partido no los va a utilizar para venderlo o todo ese tema, digamos. No, para nada ni nada más. Ni nada más lejos de la realidad. La verdad es que esos datos no se utilizan con ningún otro fin que el tratar de facilitar la afiliación de las personas. No sé si todos los que nos están viendo lo saben, la verdad que la afiliación es un proceso en Argentina que no está digitalizado, es prehistórico, creo que esa es la definición. Hay que rellenar la ficha ahí está la famosa ficha, por cuadruplicado, a mano, letra imprenta, negrita, sin errores, sin tachaduras, tiene muchos requerimientos. Y eso hace el proceso bastante engorroso, ¿no? Porque cuando uno quiere afiliarse, que no trae ninguna obligación, no es más que una manifestación de voluntad, tiene que sentarse, y yo lo he visto, digo, rellenar las fichas por cuadruplicado puede tomar 20, 25 minutos, que parece que no es mucho, pero cuando uno pasa caminando por un puesto partidario, le comentan, dice, che, me voy a afiliar, y estás con tu familia paseando y te dicen, no, pero te tenés que quedar 25 minutos rellenando, es más, tiene su dificultad. Entonces nuestro objetivo, digo, y además en el contexto que nos ha tocado vivir particular hoy, la idea es facilitarle a todo aquel que quiera participar al máximo posible el rellenado de esto. Y la forma de hacerlo es rellenar un único formulario online, y tenemos un montón de personas, entre los que me incluyo, muchísima gente de provincias y comunas, que en Córdoba fueron los primeros que están ya rellenando a mano, que lo hacen por vos. Es decir, yo relleno el formulario y después me llega el formulario físico ya transcrito en las 4 fichas, y lo único que tengo que hacer yo es firmarlo. Entonces la idea es facilitarle la vida a todo aquel que quiera participar. Ese es el único objeto que tiene el formulario per se. No se pide ningún dato adicional que no se solicite en la Junta Electoral. Entonces, digo, digo, hay gente que nos dice, son muchos datos. Puede que sí, puede que no, son los datos que son legalmente requeridos por la Junta Electoral para ir adelante con la afiliación. Pero creo que lo más importante es destacar que no produce ninguna obligación, que es únicamente una manifestación de voluntad, y después uno puede no involucrarse en cuanto desee y como desee. Perfecto. Bueno, y ahora volviendo al tema, digamos, del que es la charla. Veníamos hablando de los potenciales peligros del Estado, que soy, quería preguntarte sobre específicamente la aplicación esta tan famosa y tanto se habló de cuidar, que la obligatorizaron en Buenos Aires, en algunos lugares. ¿Qué opinas al respecto? ¿Cuántos datos de lo que hay ahí dentro el Estado se queda de vos, digamos? Uy, es una pregunta interesante. Digo, lo primero es tratar de entender cómo funciona la geolocalización, ¿no? Digo, fue quizás el punto más controversial del app Cuidar. La geolocalización
funciona por tres ámbitos y no lo voy a hacer muy largo, digo, voy a mencionarlos. El primero es el GPS, que todos lo conocemos. Dicen orwelliana por ahí, yo coincido con la primera versión, ahora lo comento. Digo, el tema del GPS, que todos lo conocemos, tiene un nivel de accurate muy elevado, es capaz de localizar y se usan para navegación. El segundo es la triangulación por antenas, ¿no? Digo, mi teléfono en realidad triangula con varias antenas y a partir de ahí yo puedo saber dónde está localizada una persona, que esto es un poco lo famoso que vemos en las películas, que dicen, lo estoy localizando, triangulación de las antenas, y ves que se hace un triangulito y, bueno, eso es la triangulación por antenas de telefonía, que son las celdas que va tomando dentro de la emisión de la señal. Y el último, que mucha gente no lo sabe, es que aún sin estar conectado a un punto hotspot o un punto Wi-Fi, si el punto Wi-Fi está correctamente configurado, yo puedo saber por dónde se mueve un dispositivo. Porque voy lanzando lo que se llaman los beacons para ver si el teléfono se quiere conectar y a partir de las respuestas para la interacción inicial, yo ya lo puedo saber ubicar. Entonces, existen esas tres señales. Y lo segundo a considerar es que el app pide unos permisos, ¿no? Estos famosos permisos, vos entrás al Play Store, la instalás, la abrís y te dice, te pido permiso para, y ahí empieza, quiero entrar a tu cámara, quiero entrar a tu GPS, quiero ver tus fotos, quiero ver tus contactos, quiero ver... Bueno, hay muchas aplicaciones que piden un montón de permisos, lo que hay que tener en consideración es que quien crea la aplicación no te puede mentir, esa es la realidad. No te puede decir que te pide unos permisos y tomar otros. Porque en este caso Google o Apple están por detrás de los stores y ellos validan que los permisos que te están pidiendo son efectivamente los que usan. Entonces lo primero es considerar eso, ¿no? Que yo lo tomo un punto muy positivo. Existe una tercera parte, después podemos hablar otro día si son interesados o desinteresados, pero existe un tercero que normalmente de buena fe me está validando que los permisos que me piden son efectivamente reales. Entonces, el app la voy a cortar en dos versiones, ¿no? La versión inicial, que fue la más controversial, la primera que se lanzó, y las que vinieron posteriormente. La primera versión fue realizada por una gran empresa de desarrollo argentino extremadamente conocida y tenía dos dificultades enormes. La primera es que tenía permisos full. La aplicación te pedía geolocalización, contacto, cámara, cómo se llama tu perro, ¿viste? El nombre de tu primera escuela, te pedía todo. Si después lo utilizaba efectivamente para ser almacenados o realizar algún tipo de acción de ciberpatrullaje o de seguimiento poblacional, la verdad es que no lo podés comprobar nunca, porque esos datos son almacenados en un servidor, bueno, vamos a llamarlo en una computadora que guarda esos datos, y después se utilizan, vos no tenés acceso a cómo se utilizan, pero sí sabés que los datos estaban efectivamente solicitando los permisos para poder obtenerlos. Y la segunda parte es que en los foros empezó a circular que dejaron expuesto dentro de la aplicación lo que se llama el token de comunicación. Que para que te hagas una idea, el token es la llave que abre la puerta de donde se guardan los datos. Vamos a ponerlo de esa forma, elegantemente, para que sea un concepto sencillo. Entonces, básicamente yo dejé tirada la llave para que cualquiera abra la puerta y diga, ¿sabes qué? Leo rompió la cuarentena. Salió de su casa, él se fue. Después podemos discutir si está bien o mal que salga, si el DNU lo permite o no, si el DNU es constitucional o no es constitucional, pero lo cierto es que yo puedo inyectar información que no es real. Entonces, tenía esos dos peligros enormes, ¿no? Les digo, podía hacer que la población haga cosas que no eran del todo verídicas y al mismo tiempo tenía un montón de permisos. Esto generó mucha controversia. La realidad es que la obligatoriedad per se de la aplicación, al menos hasta donde yo tengo entendimiento, en ninguno de los DNU publicados se hizo efectivamente obligatoria. Es algo que se dijo en los discursos, pero después la obligatoriedad de la misma, y dejo que la gente que nos está viendo nos corrija, pero yo hasta donde tengo conocimiento, en ninguno de los DNU publicados se hizo efectivamente obligatoria. Es algo que se dijo, pero nunca terminó saliendo. Y creo que en parte fue por la resistencia a estos primeros. Después la verdad es que el app se terminó modificando, ¿no? Y lo cierto, y para ser justos, es que en las versiones actuales guarda solo dos de los permisos. El primero es permiso de acceso al GPS únicamente mientras está activa, ¿sí? Y lo otro es capacidad de permisos de redes y antenas, que son más complicados de usar. Esa es la realidad, es que son más difíciles de usar. Entonces, daría la impresión de que la intencionalidad inicial la desconozco. La segunda app es más raro que sea utilizada para traqueo per se de la población, ¿no?
Eso sería, digo, lo estoy tratando de analizar lo más objetivamente posible, dejando de lado mis opiniones personales. Claro, sí, sí. Ahora, se había comentado algo en un momento, no sé si vos obviamente sabes del tema, de que, por ejemplo, uno de los grandes problemas o potenciales peligros, como venimos hablando, usando las mismas palabras, de la aplicación era que vos, por ejemplo, la bajabas hoy, aceptabas todos los permisos hoy y en una actualización posterior te podían meter nuevos permisos y chao. ¿Puede ser eso o no? Sí, a mí me llegó, no, cuando llegan nuevos permisos en una aplicación, la aplicación está obligada a pedir nuevamente los permisos. Por suerte, los sistemas de control de los firmware, los sistemas operativos, si querés, de los teléfonos funcionan de esa manera. No obstante, a mí sí una vez me llegó un audio muy, muy curioso y me llegó por varios medios y de varias fuentes diferentes, ¿no? Que decían, yo tengo una amiga que vino alguien del servicio técnico y como tenía instalado la aplicación, le pudieron entrar al teléfono y le sacaron todas las fotos y todas las claves y accedieron a toda su información. Yo no sé si te llegó, pero a mí me llegó audios de ese estilo, varios, por muchas fuentes. No, no, llegarme particularmente no, pero bueno, acá no está muy difundida esa El aplicación. app. Sí lo he A mí leído me en llegaron noticias varias, que pasa, que sí. es eso que vos estás contando. Existía mucho temor con eso, lo cierto es que no, el app no tiene, voy a ser justo con el app, digo, si bien no comparto que la primera versión para mí es inadmisible la cantidad de permisos que pedía y por otro lado que ya creo que manifesté bastante ampliamente mi postura respecto de las capacidades de traqueo y ciberpatrullaje por parte del Estado, ¿sí? Creo que no es real. Digo, con los permisos que piden, el app o la segunda versión del app no tiene esas potestades y no es posible que acceda efectivamente al teléfono y se robe las contraseñas y los datos. Eso no es de esa manera. Digo, así como soy muy duro con la primera versión del app porque la considero extremadamente invasiva con una cantidad de permisos innecesarios por demás y que creo que atenta contra todo lo que venimos hablando de las libertades de expresión, las libertades individuales, mi libertad de hablar ampliamente y que puede tener un efecto inhibidor terrible sobre la población. Eh, También soy justo con la segunda versión y la verdad es que no tiene esas potestades y no puede ser de esa manera. Y en esta segunda versión que estamos hablando, ¿qué pasó con eso de que te hacían el tracking, de que supuestamente cuando estabas positivo la aplicación te podía hacer un rastreo? ¿Cómo es el sistema, para tu opinión, digamos, el tema de cuando te hace un tracking una empresa estatal o una cuestión privada, como por ejemplo cuando usas el Waze que te están siguiendo todo el tiempo, o alguna aplicación de esa? Es, es una excelente pregunta. Digo, la verdad es que mucha gente se sorprende cuando de golpe le planteas, ¿no?, el escenario de que en realidad nos están traqueando todo el tiempo. Digo, esto no es una novedad, esto no es nuevo. Sin ir más lejos, usaste un excelente ejemplo. Digo, Waze es una aplicación que constantemente conoce tu geoposición. Hay muchas otras aplicaciones que lo hacen. De hecho, mismo en el teléfono yo puedo activar la opción de que el teléfono me tracee constantemente y hay una página especial de Google Maps donde yo puedo ingresar y me dibuja en el mapa perfectamente dónde estuve todos los días, todo el mes, a toda hora. Le puedo preguntar por un día, una hora específica y me lo dice. Estoy viendo en tu cara que te sentís de golpe vigilado. No la conocía esa. Sí, al menos que lo desactives, el teléfono tiene esa potestad. Entonces, no es nuevo el hecho de que hay muchas aplicaciones que nos están constantemente traceando y muchos de ellos lo hacen para agregar valor a nuestras vidas. Digo, a veces vos pasás cerca de un determinado lugar y te dice, che, fíjate que en este puesto hay una oferta, fíjate que en este puesto hay algo que te conviene y lo estás buscando, o mismo, no sé si lo sabés, hay recordatorios dentro de Google Calendar. Siento que casi que le estoy haciendo publicidad a Google casi, pero quizás como es una empresa tan grande que ocupa tantos aspectos de tantos servicios muy utilizados, Google Timeline, exactamente, ahí Maxi lo puso, ese es el nombre. Es una empresa que abarca tantos aspectos y está tan relacionada con la privacidad que tiene muchos ángulos que sirven para poner ejemplos en este caso, ¿no? Entonces, sí, va por ese lado, ese es el truco. Digo, hay empresas privadas que hoy en día ya toman todos estos datos. La gran diferencia es que cuentan con nuestro consentimiento. No sé si se acuerdan, al principio hablamos de todos estos términos y condiciones que nosotros aceptamos, y lo cierto es que han enfrentado tantos dilemas y tantos enfoques legales de este ángulo que uno puede, no sé si lo saben, puede ingresar a su cuenta de Google, tiene un apartado de mi cuenta seguridad y puede básicamente
retirar todos esos permisos, retirar todos esos consentimientos que he otorgado y ya, no hay más. Entonces, la diferenciación principal yo creo que viene por una cuestión, por un lado, del consentimiento que yo otorgo, ¿no? Es decir, yo en pleno uso, yo, Rodrigo López Guerra, en pleno uso de mis facultades, doy consentimiento para que X empresa use estos datos. A contraprestación, y entro a su servicio de mail, utilizo sus redes sociales, etcétera. Entonces, yo los acepté, yo di mi consentimiento. No, no fue Ahora vos me decís, claro, vos me puedes decir, no, pero si no lo das no tenés ningún servicio. Y eso es una contraprestación, digo, funciona así, pero yo estoy en mi libre albedrío de rescindir ese consentimiento y dejar de usarlo. acá hay dos En el preguntas. caso quizás, Perdón que te interrumpí. por Por favor, ejemplo, dice, si el Estado tiene algunos acuerdos con las distintas empresas, como por ejemplo Google, Twitter, para vender esos mismos datos que nos están trasteando, no sé cómo sería, todo el tiempo, digamos. como justo se me entrecortó al final. Que digamos que todas estas aplicaciones que todo el tiempo nos están siguiendo, están recopilando nuestros datos, si lo pueden vender al Estado, si están facultadas para hacer eso, y si si tenés conocimiento hoy que el Estado tiene algunos acuerdos, por ejemplo, utilizar los datos de Twitter, de Google, o de alguna cosa de A eso. ver, la verdad es que no puedo decir cosas que no me constan. No, no tengo entendido que existan acuerdos entre las empresas y los estados para hacer estos traspasos de información. Lo cierto es que estos datos se comercializan, ¿no? Digo, sin ir más lejos, hubo casos muy conocidos, como fue el de las elecciones en Estados Unidos, ¿no? Y la compañía en UK que utilizó segmentación de población para atacar segmentos poblacionales muy específicos e implantar sobre ciertas personas, pero de alguna forma, por más mal que suele, y ojalá desde Unidos podamos cambiar eso y volver a hacer la política para que esté al servicio de las personas. Hoy en día mi percepción es que la política de alguna forma está siendo tratada como un producto y como todo producto se paquetiza, se encuentra el segmento poblacional idóneo, se busca cómo es el interés que uno quiere acercar y a partir de ahí, digo, esos datos como, no sé si como Estado, pero seguro como partido uno puede empujar la publicidad, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo soy digo, no, soy de un partido cualquiera, con una ideología cualquiera, y digo, ok, si yo quiero que mis afiliados se enteren de algo, ¿qué hago? Y busco las personas que son afiliadas al partido dentro de los grupos de Facebook e inyecto publicidad dentro de ese segmento. Entonces, el Estado tiene las capacidades de hacer lo mismo y funciona de esa forma. Digo, son datos que están abiertamente al funcionamiento del mercado. Digo, quienes los quieran adquirir pueden. Es un poco la contraprestación de los términos y condiciones, ¿no? Y el Estado es un actor más. No es distinto a cualquier otro actor del juego. Exactamente. Acá me preguntan también sobre, si vos no sé si estás al tanto, sobre el desarrollo de la aplicación esta de Unidos que querían establecer como para que cada uno vote con ese sistema del voto indirecto. Si tenés alguna idea sobre eso o no. Bueno, es algo que vamos a probablemente a trabajar posteriormente al sistema de afiliaciones. Digo, por ahora estamos terminando de partir del sistema de afiliaciones. Aprovecho a todas las personas que sepan de IT o sepan desarrollar, si quieren participar. Como en todos los grupos de voluntarios, todo el mundo siempre es bienvenido a hacer. Tengo entendido que esa es la intención, ¿no? Para poder facilitar el acceso a las elecciones, realizarlo mediante una app. Veremos si con los tiempos que existen lo podemos tener lo antes que se pueda. La realidad es que la votación online internamente dentro del partido puede llegar a tener validez, no así en las votaciones, y también esto fue todo un dilema en las votaciones que se hicieron con los sistemas dentro de Cabas, ¿no? Que uno podía hacer el voto electrónico. No así, no tiene, yo tengo entendido que no tiene validez electoral, ¿sí? Es decir, puede tener la validez que uno quiera internamente para seleccionar a los candidatos, siempre que logremos atacar todos los principios para garantizar el buen funcionamiento de la democracia interna, que es uno de los pilares fundamentales dentro de Unidos. Uh -huh. No así, por Cámara Electoral, por Junta Electoral, no tiene validez electoral. Es decir, no se podrían utilizar esas apps hoy en día para realizar elecciones de legisladores, diputados, Pero senadores. sí se podría llamar como, por ejemplo, para llamarlo la boleta de Unidos. O sea, de todos se eligen y va con esa boleta al sistema electoral que se elija de acuerdo al que diga el Estado, digamos.
Sí, si te entendí bien lo que me decís, eso no es distinto al sistema actual. Digo, muchas veces hoy en día se mandan, los distintos partidos te mandan por sobre a tu casa la boleta para que cuando vos llegues, llegues tu propia boleta. No, Eso no, me refiero a es que, algo por que se ejemplo, hacía. en esta app se dice, a ver, quiero que Rodrigo vaya primero, que yo vaya segundo, que tal vaya tercero, entonces se vota todo en esta app, se arma la boleta y esa es la boleta que va definitivamente a la elección, sea en papelito, en electrónico, en voto único, lo que se use, digamos. Total, sí, totalmente. La idea es que a partir de las elecciones internas se haga la boleta confirmada que va a participar efectivamente en las elecciones, con el sistema BUT, que lo pueden ir a ver en unidosargentina.org. Digo, quizás no los voy a aburrir con la descripción técnica del funcionamiento del sistema, pero la idea es esa, es lograr garantizar la no existencia de personalismos, la existencia de las convivencias dentro de las diferentes ideologías que, digo, al fin y al cabo se van imponiendo a medida que los afiliados las elijan y las voten, ¿no? Que esa es la idea de lograr armar un partido que se logre elegir de abajo por arriba. Y por eso es tan importante afiliarse, que yo la verdad es que no antes nunca había participado en política y cuando terminé de comprender realmente qué significaba afiliarse, me pareció como algo fantástico que dije, ¿cómo no lo hice antes? Digo, porque no trae ninguna obligación, digo, ni económica, ni de compromiso. Es más, yo lo digo abiertamente, uno puede estar afiliado a Unidos y después cuando uno va al cuarto oscuro, y gracias que es así, y gracias que nuestra democracia todavía funciona así, agarra la boleta que quiere y vote lo que tiene ganas. Digo, la verdad es que el nivel de obligatoriedad o obligación es tan bajo que puede ir hasta ese nivel, ¿no? Yo, por supuesto, estoy seguro de que si participo en todo esto voy a votar Unidos, no tengo lugar a dudas. Pero digo, estoy tratando de poner un ejemplo extremo para que se entienda la disociación de obligaciones. Sí, sí. Y por otro lado, digo, no traen ninguna obligación y ganás un montón de derechos, como es, che, yo puedo decir que, mira, que Noel 0812 va de candidato por Córdoba y yo creo que me representa, que va para adelante, que es un hacedor nato, que tiene buenos planes, que tiene un equipo de laburo que está fantástico, yo lo voto. Y él va a ser mi candidato, digo, y cortar con eso de las famosas listas sábanas, candidatos testigos, digo, terminar con todo eso que yo creo que es un problema que termina volviendo a la política de alguna forma, ¿no? Un escenario donde se hace política por política, digo, la política como una carrera. Y yo quizás no lo comparto tanto, digo, para mí la política se tiene que hacer por gente que está, dice, yo ya sé todo esto y tiene que tener una característica fundamental desde mi humilde perspectiva, que es ser servicial. Es Ujú. decir, yo no estoy ahí para que el resto me siga, yo estoy ahí para ver lo que puedo hacer por los demás, cómo los puedo ayudar, cómo puedo mejorar sus vidas. Yo estoy para ellos, trabajo para ellos. Sí, hoy Entonces, quien no lo consiga de esa forma, no, lo veo complicado. Sí, hoy vos agarrás, viste, la boleta y ves el primero, lo conoces el segundo, lo conoces el tercero y capaz lo escuchaste hablar y del cuarto, el décimo no los conoce ni el vecino, capaz lo más lo conoce, digamos. Y Totalmente, el totalmente, primo eso del coincido. tío del partido, viste. Sí, yo siempre cuento una anécdota que no la puedo dejar de compartir porque me pasó y creo que le pasó a muchísima gente. Me acuerdo la primera vez que fui a votar, ¿no? Llegué con muchas dudas, medio que en casa también te dicen, vos fijate que más o menos tenés que votar esto, ¿eh? Viste, te tiran el tip. Entonces vos llegás ahí, primera vez que entras al cuarto oscuro, cerrás la puerta, te encontrás solo frente a la boleta y de golpe abrí, es un papiro egipcio, viste, que tiene 40 hojas, y mirás más o menos la carita a ver si estás eligiendo bien la lista. eh, entonces, ni te digo si tratás de cortar lista, que ya es un, digo, es un japonés. Entonces, uno tiene que tratar de evitar eso. Y yo creo que el sistema que estamos implementando de democracia interna ayuda mucho a eso, porque cuando vos votás, votás a conciencia. Es decir, yo lo voto a Leo porque hablé con él, lo escuché, lo seguí, sé de qué está hablando. Si no, directamente puedo emitir votos solo por los que conozco o por los que sé. Claro. Entonces, cuando llego no me encuentro, viste, con una lista que explotó surgió de la nada a dedo por voluntad y obra divina de una persona determinada. Que creo que además eso favorece mucho que no existan los amiguismos, los intercambios de favores, el manejo ponderante, el trabajo del partido hacia adentro. El trabajo del partido tiene que ser hacia afuera, ¿no? Tiene que ser para acercarnos a más personas, para ver cómo podemos hacer que más personas trabajemos juntos por hacer las cosas mejor. Yo creo que ese es el principio y tratar de abocarse en hacer política interna
de alguna forma es desgastar energía. Internamente lo que te tenés que abocar es que el partido funcione cada vez mejor y que funcione como un vehículo para que quien crea que puede ayudar a los demás y quien crea que puede aportar valor desde su conocimiento y estar al servicio de todos el resto de los ciudadanos, tenga un vehículo para hacerlo. Eso es quizás lo que veo al fortalecimiento. Pero bueno, nos desviamos un montón de la tecnología, Sí, ¿no? Pero pero bueno, está bueno también la charla, porque eso es mucha gente. Creo que es una de las cosas que tiene unido que también puede servir para enganchar a la gente. El hecho de decirle, mira, ustedes pueden formar parte de todo. O sea, vos entrás mañana y al día siguiente ya podés votar al candidato y no tenés que hacer toda esa carrera de ser el de abajo y ir escalando, como para que te escuche alguna vez, digamos. Como en los no, partidos. digo, supongamos que, digo, tenemos a Jujitero, ¿no? Jujitero nos quedó ahí fijado el comentario con el enlace hacia las afiliaciones y Jujitero de golpe, como ves, va por diferentes vivos dejando el enlace para que la gente se afilie. Y todos lo conocen, ¿no? Todos son amigos de Jujitero. Y Jujitero decide que tiene un montón de valor para aportar y quiere ser candidato. Y va a tener 200, 300, 400, 1000 personas que lo voten y va a ser candidato. Entonces, y eso me parece a mí que es lo fantástico. Entonces, la limitación, como decía, afiliarse no trae ninguna obligación y la limitación de cuánto te querés involucrar es lo que vos quieras aportar. ¿Querés hacer nada? No hagas nada, no hay problema. Jujitero quiere ir de vivo en vivo sumando afiliados porque quiere que lo voten. Bienvenido, Jujitero, va a ser mi candidato soñado. Nos mandamos Jujitero a 2021. Vote Jujitero 2023, me encanta. A 2023 no sé si llega, me parece. Pero sí, creo que es uno de los atractivos más grandes, así que de vuelta invito a todos a afiliarse y también, ¿no? a tratar de expandir o acercar los principios del partido y qué significa afiliarse y acercarlo a las personas que conocemos, porque el crecimiento del partido la verdad es que está netamente en nuestras manos. No hay un aparato mágico que nos va a hacer crecer, no hay un vivo mágico que va a traer 1000 viewers, no hay nada más que el laburo de un montón de personas que creemos que este proyecto vale la pena, que creemos que se pueden mejorar las cosas, que, no sé, yo puedo decir, en mi caso personal, un día me levanté y dije, che, me cansé de estar resignado, quiero hacer algo, y involucrarse y hacer. Está bueno, es buenísimo el mensaje ese. Bueno, vamos a volver a la charla porque nos habíamos ido. Ya ni me acuerdo en dónde habíamos quedado. Estábamos hablando del Sí, Estado. hablamos un poco de la aplicación Cuidar. Al final lo que habíamos comentado era que para mí la gran diferencia está en el consentimiento que se da por un lado y el otro factor que es extremadamente importante es el de la confianza, ¿no? Yo entiendo que cuando doy mi aceptación de los términos y condiciones, está muy bien delimitado la utilización de esa información por parte de Google, Microsoft o la empresa que decida utilizarlo, y yo sé que van a responder y voy a recibir una plusvalía o un valor agregado en intercambio de esos datos. Quizás yo no tengo la misma impresión del Estado. Digo, personalmente no confío en la utilización de los datos personales que pueda realizar el Estado, de los datos personales que tome míos, porque no le veo ninguna utilidad superior a la limitación de mis libertades que me pueda dar. Es decir, no se me ocurre nada que me pueda dar nadie en contraprestación de perder mi derecho a que nadie use mis datos personales. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿O fue medio enmarañado? No, no, se entiende, se entiende. Entonces digo, con eso en mente, yo decido dárselo a Google y siempre tengo la potestad de recuperarlos. Mi impresión es que yo se los doy al Estado y no tengo la potestad de recuperarlos. Claro. Entonces, hay un juego de confianza por ese lado, y por el otro lado es qué uso que va a tener la información, que es lo que se habló antes. Después hay un tema que es largo y tendido, que es sobre la legalidad del traqueo o no, que es completamente distinto y es difícil de abordar porque hay mucha jurisprudencia a favor y en contra, tanto mismo en el traqueo, lo que es dentro de los ámbitos laborales mismo, tenés sentencias que están a favor y sentencias que están en contra, y hay escenarios donde se puede llegar a comprender y escenarios donde no. Digo, vos tenés una fuerza de venta distribuidas que la empresa decide traquear a los vendedores.
Y es border, es muy complicado, ¿no? Porque hay muchas relaciones de tiempo de esparcimiento, lo traqueo fuera del horario laboral, eso seguro está violando la privacidad. Ahora, por otro lado, me decís, y mirá, existe una persona que está asignada a manejar un camión de caudales. Claro. Y el camión de caudales necesariamente tiene traqueo de geoposicionamiento, transporta un montón de valores. Entonces yo digo, como sé el turno y sé el traqueo del camión, yo unequívocamente, que esta es la palabra eh, a utilizar para saber si es un dato personal, sé quién se está moviendo por un lugar. Me preguntan qué es traqueo, quizás hice mal no especificarlo. El traqueo es la capacidad de seguir geográficamente a una persona. Entonces, si vos podés hacer el tracking de esa persona, es un dato personal. Es decir, un dato personal está delimitado por la capacidad de unequívocamente identificar y relacionar ese dato con esa persona. Si yo puedo hacer eso de manera sin error, sin margen de error, eso es un dato personal. Sí. Ahora, hay en casos donde necesariamente lo tenés que hacer, como es el ejemplo del camión de caudales. Digo, yo conozco el turno, conozco el conductor, sigo al camión y vos me decís, yo unequívocamente sé que Juigitero, además de ser candidato, maneja el camión de caudales, ¿no? Pobre quedó fijado el tweet y lo tomo siempre de ejemplo, pero es que los comentarios pasan muy rápido. Entonces, en ese caso vos me decís, ¿es un dato personal? Y yo te digo, sí, pero en ese caso va a estar permitido el seguimiento, voy a españolizar la palabra, el seguimiento de la persona, y es un dato personal. Entonces, es un tema bastante complejo, el de datos personales y seguimiento de la población. Tiene mucho que ver con que se mantenga lo que dijimos al principio, ¿no? Legalidad, proporcionalidad y necesidad. Si no existen esos tres principios, no va a ser válido. Bueno, y para ir ya terminando, porque ya nos van a quedar 9 minutos nomás de la transmisión 8, te quería consultar porque estuvo hace un tiempo, se está hablando de todo esto, sobre todo en Europa o en Estados Unidos, el tema de Facebook, Twitter, Google y el uso de los datos de las personas, como todo el tema que estuvimos trabajando, que últimamente se ha puesto un poco en la mira eso y los estados, como Estados Unidos o la Unión Europea, han empezado a establecer una serie de normativas o limitaciones a qué datos tiene Facebook, a cómo los pueden manejar, porque creen que ya empezó a ser como demasiado masivo, demasiada invasión. Mi pregunta va un poco porque hay como una especie de balanza en la que vos decís, más regulaciones, ¿te da más libertades a nosotros como personas? ¿O es al revés? Esas regulaciones que está metiendo el Estado nos saca esas libertades, digamos, en ese punto. No sé si se entendió. Bueno, es una pregunta que seguro no la voy a poder responder en 8 minutos, pero espero poder tirar algunas guías particulares y lo voy a abordar quizás desde las recomendaciones que se dan al Estado desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo lo que recomiendo quizás existe un cuadernillo que se llama Libertad de expresión en la información pública o libertad de expresión y acceso a la información pública, no recuerdo el nombre exacto, que es la articulación de lo que son los derechos de libertad de expresión, manejo sobre redes, con recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y su articulación con muchos fallos sobre diferentes ángulos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es un cuadernillo súper interesante para leer que ataca muchos de estos temas. Pero en líneas generales quizás me quedo con 3 recomendaciones principales que se le hacen a los estados, que el primero es que la recolección y el procesamiento de comunicaciones digitales tiene que estar limitada en su alcance. Es decir, yo no puedo hacer ciberpatrullaje abierto indiscriminadamente a toda la población por delitos que no se han cometido. Yo lo que sí puedo hacer es una recolección y procesamiento de comunicaciones digitales por un fin determinado, con una necesidad, con uso proporcional y autorizado por la justicia, que son estas 3 características que las repito constantemente porque son lo que te sirven para saber si se están vulnerando derechos o no. O al menos es el indicador que hoy tenemos, que se usa para saber si se están potencialmente vulnerando esos derechos o no. Entonces, lo primero es eso, que los estados u organismos que hagan esta recolección de datos y procesamiento lo hagan con un fin determinado. Es decir, no lo puedo hacer a la machanta, ni masivamente, ni indiscriminadamente, ni indefinidamente.
El segundo es respetar la necesidad y la proporcionalidad, que es esto que hablamos, que tenga un fin determinado y que, es decir, si yo quiero saber algo, me muevo en ese ámbito. No, no puedo estar constantemente absorbiendo toda su información, no puedo intervenir su teléfono. O sí, depende, digo, si existe el orden judicial, la necesidad, digo, no quiero sonar repetitivo, pero digo, etcétera. Y lo último es que los procesos, que para mí es fundamental, es que los procedimientos de vigilancia deben ser transparentes y deben ser sometidos a revisión pública. ¿Esto quiere decir que tenemos que hacer un referéndum nacional donde todos lo vemos? No, pero tiene que ser información que bajo un pedido de información a las diferentes instituciones que existen, yo tenga que poder conocer cómo se hace, qué información se recopila, con qué fin, cómo se manipula, dónde está almacenada. Digo, no lo llegué a mencionar, pero algo que a mí me pareció gravísimo es que la información de la aplicación Cuidar se estaban guardando en servidores que están localizados en los Estados Unidos, sobre los que el gobierno no tiene control, porque eran servidores que son de una tercera empresa. Entonces, eso es complicado. Pero estas son quizás las tres recomendaciones principales, y lo que le puedo recomendar a la gente es que lea el cuadernillo de colección de dictámenes en este sentido, porque es realmente muy, muy interesante y tiene fallos específicos que a veces uno ni se imagina y dice, che, miren la cantidad de conflictos que existen en la justicia entre la libertad de expresión, los derechos individuales, cómo hay que entenderlos, dónde se puede, dónde no. Y creo que es fundamental porque, a mi humilde perspectiva, la educación es la primer línea de defensa de nuestros derechos, ¿no? Digo, si yo no conozco mis derechos, es muy difícil defenderlos. Entonces invito a todos que es un tema, a algunos les puede gustar más, otros menos, a mí me resulta apasionante. Bueno, acá Facu de las TIC me recuerda que ya son las 20, lo dije recién, Facu. Así que bueno, vamos a cerrar porque ya quedan 3 minutos. Ahí también nos están diciendo que en 5 minutos hay una reunión con Segre en Google Meet, así que vayan a la reunión. Y bueno, Rodri, muchas gracias por esta charla. La verdad que creo que a todos nos quedaron muy claros los distintos conceptos que estuvimos trabajando y tocando, digamos. No, totalmente, me encantó, terminamos hablando de algunas cosas del partido y nada, invitarlos a todos a, como siempre, a participar, a afiliarse, y siempre digo, ¿no? No hay que preocuparse, hay que ocuparse, y eso significa que si queremos crecer, hay que acercar las ideas a las personas, hay que hablar con nuestro vecino, con nuestro primo, con nuestro peluquero, hay gente que se va a querer sumar, hay gente que no, pero somos nosotros los primeros que podemos acercar el mensaje a los demás. Así que nada, a seguir creciendo, felicitaciones por todo lo que se está haciendo en Córdoba, y la verdad que lo digo abiertamente, cuando me llegaban las fotos de que se estaban llenando las fichas me emocionó, me encantó, así que felicitaciones, chicos. Gracias. Y como ahí dice Noel, somos toda gente común haciendo política y no políticos. Más de lo mismo, digamos. Totalmente, totalmente. Así que nada, muchísimas gracias, y nada, ahora todos al vivo con De Gustavo, Segre. al Meet con Gustavo. Un Dale, saludo, Leo. gracias a todos. Cortamos.